Muy bien, hermanos, vamos a continuar con el comentario que estábamos haciendo del Catecismo de la Iglesia Católica. Y vamos en estos momentos a entrar efectivamente en el numeral que nos habla de la transmisión de la fe. Vamos a empezar en el numeral 4 del Catecismo de la Iglesia Católica, que nos habla de lo que es la catequesis. Entonces, efectivamente, nos dice así, el numeral 4. Transmitir la fe, la catequesis. Muy pronto se llamó catequesis al conjunto de los esfuerzos realizados en la Iglesia para ser discípulos, para ayudar a los hombres a creer en que Jesús es el Hijo de Dios, a fin de que, creyendo esto, tengan la vida en su nombre, y para educarlos, instruirlos en esta vida y construir así el cuerpo de Cristo. Juan Pablo II en Catequesis Tradentae. Entonces, efectivamente, empecemos por hablar del tema de la transmisión de la fe, lo que se llama la catequesis. Generalmente nosotros vemos o confundimos la catequesis como un accionar que hacemos para formar a los niños, los jóvenes, para que puedan acceder a los sacramentos. Sin embargo, la catequesis inicia dentro de la Iglesia fundamentalmente en el proceso que llamaban de los catecúmenos, que era cuando se hacía todo un proceso de preparación para personas adultas antes de que accedieran al bautismo. O sea, se daba una formación completa de los signos de la fe. Recuerden que en la evangelización se dan los estados. Está primero el querigma, que es la predicación, lo que Jesucristo predicó: arrepiéntase que el reino de Dios está cerca. La predicación del misterio de Cristo, se da una aceptación de las personas. Y después, como ocurrió en Pentecostés, después que las personas aceptan la predicación querigmática que hizo Pedro, por ejemplo, en Pentecostés, entonces a partir de ahí viene la pregunta: bueno, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, a esta respuesta la da la catequesis. Entonces, la catequesis viene entonces a llenar ese vacío de conocimiento de que sabemos que Jesucristo vino a la tierra, pero ¿qué vino específicamente a enseñarnos? Y a partir de ahí se da este esfuerzo para que los discípulos de Jesús puedan creer en él. Porque efectivamente, si bien nuestra fe está fundamentada en una persona, esta persona se vino a mostrar ella, pero también un mensaje, a la que se le llamó evangelio. Pero el evangelio entra en relación con nuestro derredor, y a partir de allí tenemos que entonces explicitar cómo se puede vivir ese derredor con el evangelio. Entonces ahí se da un proceso que se llama de educación de la fe, que es lo que vamos a saber en el numeral 5, que dice lo siguiente: la catequesis es una educación en la fe de los niños, de los jóvenes y adultos, que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana, dada generalmente de modo orgánico y sistemático, con miras a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana. Entonces, esta educación de la fe, que comprende especialmente la doctrina de la Iglesia, se da de un modo sistemático y que también busca el crecimiento espiritual. Uno de los grandes problemas es que muchas personas confunden como que hay una contradicción entre fe y razón. Algunos piensan que el que tiene mucha razón pierde la fe, y algunos que tienen fe piensan que los que tienen razón están perdiendo el tiempo tratando de entender el misterio cristiano. Sin embargo, son dos elementos sin los cuales no puede crecer la vida espiritual. Y entonces la catequesis viene a ayudarnos a poder crecer. Siempre recordemos la frase del etíope a Felipe: dice, ¿cómo voy a entender si nadie me guía? Como también en la clásica, el encuentro de Jesús con Nicodemo. En ese diálogo, a pesar de ser maestro de Israel, no entendía. También vemos el encuentro de Pablo con aquellos que estaban
predicando a Jesús, pero solo habían conocido el Evangelio de Juan. Entonces fue Pablo y le explicó de manera más precisa en qué consistía el seguimiento de Cristo. Entonces sí, la formación es fundamental e importante. Sin embargo, lamentablemente tenemos que decir que muchas personas echan a menos la formación pensando que no aporta mucho a su vida espiritual. Entonces viene este gran dilema que mucha gente tiene, si es vida espiritual o formación. Entonces muchas veces la gente que tiende a la formación, entonces piensa o apaga muchas veces su vida espiritual porque la ve poco razonable, y la persona que tiende a la espiritualidad ve en la razón como un vehículo poco viable para el encuentro con Dios. Sin embargo, recordemos que los seres humanos no somos ni pura razón ni pura espiritualidad. Somos seres racionales, pero también somos capaces de Dios, somos capaces de relacionarnos con Dios. Y pónganse a pensar de qué sentido tiene que Dios revele unos contenidos si nosotros al final de cuentas vamos a decir que son innecesarios para nosotros. ¿O qué sentido tiene que Jesucristo sistematizara su formación y se la diera de esa manera al pueblo, pero principalmente a los apóstoles, para que la transmitieran? Pónganse a pensar que en Hechos, en el capítulo 28 de Mateo, el capítulo 28 de Mateo, Jesucristo dijo: vayan a predicarle a toda criatura, enseñándole a guardar todo lo que yo les he dicho. Entonces, efectivamente, uno de los mandatos misioneros consiste en la catequesis. Por lo tanto, los contenidos de la fe tienen que ser organizados de forma que tengan coherencia y sean capaces de poder no solo ser transmitidos, sino entendidos por las personas. Es un aspecto fundamental que mantiene la Iglesia. Entonces, por lo tanto, si es tan importante la catequesis, imagínense que el supremo pastor de la Iglesia, a lo largo de la historia, siempre ha reservado un momento específico para dar la catequesis. De hecho, se llama la catequesis del Papa. Entonces, de ahí parte la importancia de este proceso educativo por el cual nosotros tenemos que aprender, profundizar y comprender los contenidos de la fe. Siempre algunos preguntan: ¿qué es más importante, el amor o el conocimiento? Entonces la pregunta sería muy sencilla: ¿cómo podemos amar si no sabemos? Si hay tantas versiones del amor. ¿Cómo sabemos que amamos a Dios si no sabemos lo que le agrada? ¿Cómo sabemos si le obedecemos si no conocemos lo que Él explicita? Entonces sí, la formación siempre va a ser importante y tenemos que quitar de nuestra mente esta concepción de la catequesis como un aspecto infantilismo, como un aspecto de que tiene que ver con jóvenes y niños que se forman, pero ya los adultos no tenemos por qué recibir catequesis. Otro aspecto importante es que el cristianismo desde sus inicios nunca fue una fe gnóstica, una fe mistérica, es decir, una fe en la que solo algunos elegidos, algunas personas podían tener acceso. Siempre en la historia de la Iglesia había gente a las cuales Dios le concedió un don de inteligencia superior a los demás y una capacidad de penetración mucho más profunda en los misterios de la fe. Pero sin embargo, la fe es dada para que toda suerte de personas de diversos conocimientos y capacidades puedan acceder a los misterios. Por lo tanto, no se trata de una fe exclusivista solo para intelectuales o solo para un reducido grupo de personas a los cuales se le transmite de manera discreta y se transmite solamente como una especie de pase secreto de unos a otros. Esos son el tipo de religiones gnósticas. Es cuando usted llega a un grupo y alguien le dice: mire, aquí nosotros somos unos pocos y aquí nos transmitimos un conocimiento que ha venido de tal época y este conocimiento son para unos pocos privilegiados. El cristianismo nunca ha sido así, ha sido abierto, ha presentado los contenidos de la fe para todo aquel que lo quiera conocer. De hecho, las publicaciones son totalmente abiertas. El catecismo de la Iglesia Católica está abierto para todos. Los libros de los documentos papales, los documentos doctrinales son abiertos para que lo lea cualquier persona y el que quiera aprender, lo aprende libremente.
los documentos de los padres de la iglesia, la Sagrada Escritura, todo es abierto. Por lo tanto, nunca se puede presentar al cristianismo como una especie de gnosticismo o conocimiento especial. Hay una perversión que hay dentro de la iglesia que algunos pretenden presentar como que existiera una fe del carbonero, una fe del pueblo y una fe de los intelectuales, de aquellos teólogos muy elevados que alcanzan a profundidades que el pobre pueblo no puede entender. Eso es falso de toda falsedad. No existe una dualidad. Es un grupo reducido de personas, esa perversión de la fe que se puede dar a todos los niveles, a nivel de curas, de teólogos, de especialistas y también de laicos, en la que creen que hay como dos fes diferentes o dos conocimientos diferentes. Y no, la catequesis de la iglesia siempre es una, el magisterio de la iglesia es una y es lo mismo para todos. Algunos que se engañan a sí mismos creyendo que hay alguna especie de contenidos ocultos o contenidos solo para algunos grupos. Y esto, como dijimos, es una perversión de la fe. El evangelio es para todos y la formación de la fe también para todos. De hecho, Jesucristo, el mandato misionero es universal a toda criatura. Por lo tanto, Jesucristo nunca fundó una fe mistérica. Por ejemplo, recuerdo hace años atrás cómo algunos autores querían vender libros diciendo que hay una especie de misterio, de como si fuera una religión dentro de otra, para decir que dentro de la Iglesia Católica o dentro del catolicismo hay misterios secretos guardados en el Vaticano que más nadie sabe. Esos son puros cuentos e historias que simplemente lo que hacen es tratar de alejar a la gente de la fe. O como ocurre mucho como lo presenta el Génesis, como un truco que usa Satanás para alejar a la gente de Dios. Recordemos que cuando Satanás se enfrentó a Adán y Eva, le planteó que el Señor Dios tenía una agenda oculta, que le había prohibido comer del árbol del bien y del mal, porque había otra agenda, había otro propósito detrás de eso y no tenía muy claro sus verdaderas razones, y hizo que el hombre sospechara de Dios. Así hoy día también se hace lo mismo. Se busca que las personas sospechen de la iglesia, sospechan de que hay segundas intenciones, de que se está enseñando algo que no es para todo, como que esto se le explica a la gente más sencilla, pero que realmente los más estudiados sí saben la verdadera razón. Eso no es cierto. Eso no existe tal cosa como esa. La catequesis simplemente articula esto. Ahora, eso no significa que tengamos que entender de que sin ocultar nada, efectivamente sí va a haber diversos grados de penetración en el conocimiento de la doctrina, y eso se da en todos los campos del saber. Es decir, usted no le puede estar hablando a un niño, por ejemplo, de los primeros grados de educación, hablándole de números negativos, sino que le habla solamente del conjunto de los números naturales, el punto de vista positivo, para enseñarle aritmética. No tiene la capacidad de conocer en ese momento, pero no se le está mintiendo, simplemente no tiene la capacidad para conocer esto, y de así se le puede hablar de no solo de números negativos, sino de incógnitas. Se le habla de álgebra, y conforme va avanzando en la matemática va a descubrir que el sistema decimal no es el único sistema, que hay sistema sexagesimal, hay sistema binario. También va a aprender que hay números imaginarios y una gran cantidad de aspectos que efectivamente a un niño que está aprendiendo aritmética no se le va a aprender. ¿Se le está mintiendo? No, se le está explicando la verdad a su nivel, y conforme vaya avanzando va a ir descubriendo más. Entonces sí, eso sí es cierto, pero eso no significa que hay una especie de escondite o falsa enseñanza. Vamos a seguir con el catecismo y vámonos ahora al numeral 5, del que dice así: la catequesis es una educación en la fe de los niños, de los jóvenes y adultos, que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana, dada generalmente de modo orgánico y sistemático, con miras a iniciarla en la plenitud de la vida cristiana. Entonces, el número 6 dice así: sin confundirse con ellos, la catequesis se articula dentro de un cierto número de elementos de la misión pastoral de la Iglesia, que tiene un aspecto catequético que preparan para la catequesis
o que derivan de ella, como son primer anuncio del Evangelio, predicación misionera para suscitar la fe, búsqueda de razones para creer, experiencia de vida cristiana, celebración de los sacramentos, integración de la comunidad eclesial, testimonio apostólico y misionero. Bueno, aquí vimos cómo se separan las etapas, cómo se presentan. Recordemos que estas separaciones muchas veces lo que se hacen es para poder sistematizar y entender. No necesariamente se llevan en la misma secuencia, pero sí nos presentan cómo la catequesis se articula dentro de cierto número de elementos de la vida de la misión pastoral de la iglesia, que es primero el querigma. El querigma que se manifiesta la predicación de Cristo y que muchas veces busca suscitar la fe. A veces, cuando se da esa primera predicación, se encuentra una serie de obstáculos donde la persona a la que se le habla de Cristo generalmente tiene objeciones, tiene dudas, tiene situaciones que no le permiten acceder a la fe, y entonces ahí tiene que haber un proceso que muchas veces es el de búsqueda de razones para creer, el quitar como los obstáculos de manera intelectual que pueda tener la persona para acceder al misterio de Cristo. Entonces ahí articula la catequesis. También es importante ver que hoy día muchas personas, cuando se da esta evangelización, no se da la evangelización para alguien que no conoce a Cristo, sino también la nueva evangelización que tiene que ver con personas que ya están en el camino cristiano y que por alguna razón se alejaron. Y entonces, efectivamente, durante ese tiempo, a veces quedan contaminados, se dejan llevar por ideas anticristianas y van creando barreras que no le permite acercarse o reconciliarse con Dios. Entonces hay que hacer un proceso libre donde la persona poco a poco va adquiriendo el conocimiento, se le va contestando sus preguntas, las objeciones que tiene con paciencia y cariño para que él vaya solo descubriendo el misterio de Cristo. No se trata de un convencimiento, no se trata de tratar de usar persuasión, se trata de que la persona vaya descubriendo el mismo. Uno le aporta lo que tiene, el conocimiento, uno, como dice San Pablo, yo a mi vez te transmito lo que he recibido. Y entonces, de esa forma, la persona va descubriendo él solo, con la ayuda, con la guía de alguien, esa relación personal con Cristo. Sí, entonces sí sea un proceso catequésico, muchas veces, a veces hasta más complejo con las personas que ya se han bautizado y se han alejado de la iglesia que con una persona que es la primera vez que conoce el Evangelio. Pero también esta catequesis no termina ahí, porque cuando la persona empieza a tener la vida cristiana, empieza a experimentar cómo es esa vivencia de la fe. Y ahí también se da un proceso de catequesis, donde, si se da cuenta, la catequesis se articula ya no solo en el aspecto del conocimiento, sino en el aspecto de la experiencia espiritual y vivencial. Ahí entra ahí viene la formación espiritual, lo que llaman algunos la teología espiritual, y también el aspecto del comportamiento, de la manera correcta y recta de mover, de comportarse, y ahí viene la formación moral. Entonces sí, efectivamente viene el aspecto de la experiencia, pero también el aspecto de la vivencia, que es importante, entonces también se articula. Muchas veces hay personas que empiezan a vivir la fe y uno le pregunta por los mandamientos y no se lo sabe, y mucho menos se sabe cómo es la aplicación de ellos. Entonces preguntemos cómo puede vivir la fe si ni siquiera conoce los rudimentos que son los mandamientos para vivir fe. Otras personas quedan muy vedados en su vida espiritual debido a que no reciben teología espiritual o no conocen la espiritualidad, no conocen los tipos de oración, no conocen cómo se hacen los diversos tipos de oración vocal, la oración meditada, la contemplación. No conoce muchas de estas cosas, entonces simplemente piensan que la fe es orar, decir el Padre Nuestro y la Ave María y ya. Entonces ahí vemos que sí hay cosas que construir y avanzar. Entonces la catequesis se integra en todo ese aspecto. También viene cómo se obtiene la gracia, que es a través de la celebración de los sacramentos. Entonces, en la celebración de los sacramentos, ahí vamos a ver que efectivamente las personas vienen a adquirir la gracia de Dios para poder tener esa unión con Dios. Pero, ¿cómo se viven los sacramentos? ¿Qué son los sacramentos? ¿Cómo se obtiene la gracia a través? ¿En qué se fundamentan los sacramentos?
Hay personas que van, por ejemplo, a la Santa Misa y no saben los fundamentos de que por qué decimos que Jesús está realmente presente en la Eucaristía. Simplemente el padre lo dijo o lo dijo un catequista y él lo repite. Pero cuando alguien le cuestiona cuáles son los fundamentos, en qué te basas tú para decir que Jesucristo está presente en eso que parece un pan y que huele como pan, ¿por qué te arrodilla eso? No lo sabe contestar. Entonces, personas que no van al sacramento de la reconciliación y no saben cómo confesarse. Personas que van al sacramento del matrimonio y no saben a qué se están comprometiendo. Entonces, es muy típico de que muchas veces no conocemos los 7 sacramentos y no conocemos sus fundamentos, cómo hay que vivirlos, cuál es nuestra responsabilidad de ellos con respecto a ellos. Entonces, es importante. El otro aspecto es el aspecto eclesiológico. Mi relación con Cristo de manera personal, pero también comunitaria. Jesucristo vino a relacionarse con individuos, no con grupos, con masa. Yo tengo una relación personal con Cristo. Esto no es una frase exclusivamente protestante, es una frase real, específica. Pero sin embargo, también Jesucristo quiso que se hiciera una comunidad, por eso fundó un pueblo, una iglesia, una asamblea de aquellos que creen en Él. Entonces, esa integración en esa vida comunitaria es lo que llamamos la eclesiología o el estudio del nuevo pueblo de Dios o la asamblea de Cristo, que está fundado en su evangelio. Y esa vida y esa comunidad que tomó forma de acuerdo a lo que Cristo quiso, una forma jerárquica donde hay pastores, donde hay laicos, donde hay carisma, hay ministerios. Entonces, conocer cómo Dios se hace presente en medio de su pueblo a través de la iglesia, que fue la realidad visible que Él nos dejó para vivir. Algunos ven que, por ejemplo, y hay que tener esto muy claro, porque en la visión protestante, las personas simplemente son individuos, y estos individuos de manera fragmentaria, que creen de manera individual, aunque no se conozcan, aunque no tengan relación entre ellos, son el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia es invisible y amorfa, sin forma. ¿Dónde está la iglesia? Donde la gente cree en Cristo. Esa es la iglesia, y no importa, incluso llegan a decir que no importa incluso si tienen que hasta credos diferentes, si tienen una básica creencia en Jesucristo, ya eso ellos lo ven como la iglesia, y por eso le llaman la iglesia invisible. Sin embargo, nosotros creemos que Jesucristo estableció una iglesia visible. Recordemos lo que dijo Jesús en la oración sacerdotal, que para que el mundo crea, ¿no? Que la gente vea para que el mundo crea. Que el pueblo de Dios tiene que amarse unos a otros para que el mundo crea, los vea y se convierta. Entonces sí, la iglesia es visible, jerárquica, como estableció. Cuando avancemos el catecismo, veremos todos estos aspectos sobre la estructura de la iglesia y cómo Jesucristo la estableció, y después nos llegó también a través de los apóstoles. Y finalmente, el testimonio apostólico y misionero, que es el aspecto en el que vivimos nosotros nuestra fe, y ya se da a través de una manifestación. El otro aspecto, el numeral 7, dice así sobre el tema de la catequesis. La catequesis está unida íntimamente a toda la vida de la iglesia. No solo la extensión geográfica y aumento numérico de la iglesia, sino también, y más aún, su crecimiento interior. Su correspondencia con el designio de Dios depende esencialmente de ella. Sí, efectivamente, por eso la iglesia crece de manera numérica y de manera geográfica en la medida que hay un crecimiento interior de sus miembros, es decir, si hay un crecimiento en la unión con Dios, en pocas palabras, en la santidad de sus miembros. Una iglesia que crece de manera exponencial sin un crecimiento interior es como un edificio que crece sin los suficientes fundamentos o bases. Al final, su propio peso lo va a hacer que se caiga sobre sí mismo. Entonces, es primeramente importante que la iglesia crezca en su aspecto, tenga un crecimiento interior, un crecimiento de unión con Dios, para que como fruto de ello, entonces se dé ese crecimiento, digamos, numérico en cuanto a más personas que entren a la iglesia, y también geográficamente en cuanto a que su acción se extienda. Pero siempre recordemos
que lo más importante es la santificación de los miembros de la iglesia, no un crecimiento amorfo, porque decía Jesucristo con respecto a los fariseos que los fariseos recorrían cielo y tierra para convertir a ser un prosélite, pero dice que después lo convertían en un demonio peor que ellos. Entonces, efectivamente, tenemos que tener muy consciente de que si vamos a llevar a personas al camino de Dios, tenemos que primero nosotros preocuparnos de ser ejemplos, de ser coherentes, porque si no, vamos a traerlos a un lugar donde efectivamente lo cuidado que vamos es a quitarle la fe. Entonces, importante ese aspecto del crecimiento espiritual. Dice el numeral 8 del catecismo sobre la catequesis. Estamos analizando el catecismo de la Iglesia Católica o meditándolo con el tema de transmitir la fe. Entonces dice el numeral 8. Los periodos de renovación de la Iglesia son también tiempos en que la catequesis le corresponde un mayor empeño. Así, en la gran época de los padres de la Iglesia, vemos a santos obispos consagrar una parte importante de su ministerio a la catequesis. Es la época de San Cirilo de Jerusalén y de San Juan Crisóstomo, de San Ambrosio y San Agustín, y de muchos otros padres, cuya obra catequética sigue siendo modelos. Efectivamente, nosotros hoy día estamos viviendo en tiempos muy parecidos a los que vivieron ellos, obviamente guardando las proporciones. Estamos en una época donde efectivamente la fe católica se está convirtiendo en muchos países en minoría. Los postulados de la fe son vistos como irracionales, como contraproducentes, reaccionarios, ultraconservadores, faltos de amor y de apertura, retrógrados. Todos esos son epítetos que la sociedad moderna y las ideologías muchas veces imperantes están haciendo contra los contenidos de la fe y obviamente contra aquellos que estamos tratando de vivir. Entonces, en estos periodos en que la iglesia está llamada a renovar para entrar en diálogo con esta sociedad que muchas veces tiene una actitud descreída y que está llevando a muchas personas al despeñadero, al distanciamiento con Dios, estamos llamados a una renovación de la catequesis, en el que, no en los contenidos, porque los contenidos siguen siendo los mismos. El evangelio, la moral no va a cambiar, el evangelio no va a cambiar, sino en los métodos y en su ardor, es decir, en la forma que podemos hacer llegar la formación catequética a los demás y también en el accionar mucho más entusiasta. Aquí muchas veces tenemos que actuar con perseverancia y no estar tan preocupados, como decía yo, de los números como de nuestra labor, el grano de arena que tenemos que probar. Muchas veces cuando nosotros vemos la narración de los evangelios y escuchamos, por ejemplo, esas grandes cartas que Pablo escribía o esos grandes esfuerzos misioneros que Pablo hacía en comunidad y hablaba de la comunidad de Corinto, tal vez nosotros cometemos un error de concepto y nos imaginamos en nuestras parroquias. Y no, probablemente si usted se da cuenta, Pablo en algunas cartas deja entrever que los primeros cristianos en esas comunidades que él mencionaba se reunían en casa. En salones pequeños. Es decir, no era la inmensa comunidad como muchas veces nos imaginamos. Entonces, Pablo hacía grandes esfuerzos y se reunía con poca gente. A veces dice que Pablo se pasaba todo el día discutiendo y a veces solo unos cuantos escuchaban su mensaje. Entonces, Pablo en ese momento no estaba preocupado de que si él tenía que darle un discurso a 5,000 o 10,000 o 20,000 personas, sino que él iba y predicaba el evangelio a quienes la escuchaban. De hecho, iba a la sinagoga y se pasaba días enteros predicándola y al final era rechazado y perseguido por aquellos hebreos que no querían conocer el evangelio. Entonces sí, muchas veces nos decepcionamos porque en medio de esta sociedad podemos estar en medio de las redes sociales, en medio de los medios digitales, en medio de las actuaciones personales, y como no vemos los grandes éxitos o queremos tener el mismo éxito que tienen las otras posturas, entonces pensamos o nos decepcionamos de que nadie está escuchando. Y no,
nosotros no somos quien, nuestra labor es hacer lo que el Señor nos pide de la mejor manera que podemos, de acuerdo a nuestro mejor ingenio, lo que podemos hacer, porque no podemos hacer más de lo que podemos hacer con la gracia de Dios, y Dios hará el resto. Si nos quiere escuchar una persona o nos quiere escuchar 10, o al final, si nadie nos escucha, bueno, por lo menos se convirtió uno tratando de convertir a otro, que es uno mismo. Se mantuvo la fe. Entonces, no se trata de que ahora nos vamos a quedar. Recuerdo a un predicador que le decía a una persona que se decepcionó porque tenía una plataforma y dice que solo tenía 5 seguidores. Entonces decía, y si te sale la plataforma, le decía el predicador, ¿con cuánto te vas a quedar? Háblale a esos 5, transmítele la fe a esos 5. ¿Quién te dijo que tú tenías que tener 5 millones o que Dios te mandó a tener medio millón? 5, haz tu labor con esos 5. Y porque Dios no te va a dar un premio menor por la cantidad de gente que te escuchó predicar el evangelio, sino por el amor con que lo hiciste y el emprendimiento que hiciste para que los demás conocieran a Cristo. Entonces, cada quien tenemos que hacer. Los padres de la iglesia es otro ejemplo que menciona este numeral 8, de hablar de seguidores de Jerusalén. San Juan Crisóstomo hacían esas inmejorables catequesis profundísimas, llenas de contenido, y uno pensaría grandes auditorios, grandes aulas magnas que la gente escuchaba, y no. Muchas de esas catequesis eran dadas para grupos pequeños de cristianos. Recordemos que estábamos en plena persecución cuando Cirilo de Jerusalén y San Juan Crisóstomo, mucho de esto eran todavía la iglesia, tenía minoría. Entonces, claro, se escuchaba esto, de que muchas veces cometemos ese error, ¿no? De pensar de que estos grandes titanes de la fe tenían grandes auditorios, o cuando escribían un libro. Si usted escribe un libro, muchas veces, ¿qué quiere? Que sea un éxito de venta, lo que llaman en inglés bestseller, ¿no? Escribe usted un libro, pero si usted escribe un libro y unos cuantos lo leen, se sentiría decepcionado. Sin embargo, estos grandes padres de la iglesia, cuando hacían esos escritos, la esperanza de ellos que eran, quién sabe, unos cuantos podían leerlo. Mucha gente no sabía leer y no había imprenta, no había muchos medios para que esos libros llegaran a muchos lugares. Entonces lo escribían como una forma de servicio a Dios y a quien lo pudiera leer. Por la gracia de Dios llegaron hasta nuestros días y han sido leídos mucho después. Pero en los tiempos de ellos, en vida de ellos, esos libros los leyeron muy poca gente, pero sin aún así lo hicieron con todo amor y entrega. Entonces quiero transmitir esto no como una forma de conformismo, sino de saber de que no es la medida para nosotros muchas veces el saber de que las cantidades, muchas veces no hacemos lo que tenemos que hacer porque no estamos preocupando por cantidades. Vamos a leer el último numeral del catecismo que vamos a compartir el día de hoy. Los dos últimos numerales del catecismo que vamos a compartir para terminar este segmento. Dice el numeral 9. El ministerio de la catequesis saca energía siempre nueva de los concilios. El Concilio de Trento constituye a este respecto un ejemplo digno de ser destacado. Dio a la catequesis una prioridad en sus constituciones y su decreto. De él nació el Catecismo Romano, que lleva también su nombre y que constituye una obra de primer orden como resumen de la doctrina cristiana. Este concilio suscitó en la Iglesia una realización notable de la catequesis. Promovió, gracias a santos obispos y teólogos como San Pedro Canicio, San Carlos Borromeo, San Toribio Mogrovejo, San Roberto Belarmino, la publicación de numerosos catecismos. Y aquí el Espíritu Santo nos concedió un gran don que muchas veces nosotros no apreciamos, que es este gran catecismo de la Iglesia Católica. Y, por ejemplo, yo que ya tengo mis años, a mí me asombra lo maravilloso que es Dios, cómo nos ha concedido a través de las nuevas tecnologías, que incluso sea tan portable que la podemos llevar a nuestros bolsillos a través de el celular. Hoy día el Señor es tan bueno con nosotros que usted en algo que la gran mayoría de las personas hoy día puede portar sin mayores problemas, en un teléfono puede tener el catecismo de la Iglesia Católica y la Santa Biblia, incluso en varias versiones, y lo más interesante, totalmente gratis. Entonces, estas versiones que yo conozco que se dan hoy día del catecismo y de la Biblia, usted la puede tener y gratis. Inclusive
Después que una vez la descarga, ni siquiera necesita internet para poder consultarla. ¿Qué más se puede pedir de eso? De poder tener esa oportunidad de tener acceso directo en sus tiempos libres y conocer mejor su fe. Entonces, efectivamente, es importante para la iglesia la transmisión de los contenidos de la fe. Pero si se dan cuenta, dice, nos está explicando que tiene que ver con la doctrina del magisterio de la iglesia. Entonces, muchas veces nosotros cometemos un grave error, hermanos, y se lo digo con mucho respeto. Cometemos un grave error. Nosotros sí tenemos la libertad de tener devociones particulares y tenemos la libertad de tener algún grado de espiritualidad enfocado en un aspecto. Pero muchas veces perdemos de vista que lo más importante para nosotros como católicos es el magisterio de la iglesia, lo que enseña la iglesia. Primero, después lo que enseñó tal o cual fundador, o tal o cual espiritualidad, o cual. Hay personas que incluso ni siquiera son fundadores ya muertos o santos, sino a veces son predicadores que aún tienen vida, pero que se han hecho populares o qué sé yo, y entonces le conceden una autoridad impresionante a estas personas que tienen muy buenas intenciones, pero no son el magisterio de la iglesia y son falibles. Entonces, nuestra catequesis, nuestra formación personal y la del otro tiene que ser en la doctrina de la iglesia, no en lo que dijo tal o cual predicador o fundador, porque muchas veces lo que está transmitiendo es una opinión. Entonces, esto sí, los contenidos de la fe tienen que apoyarse en los concilios, en la doctrina ya establecida. Finalmente, en el numeral 10, quiero compartir lo que dice ya para cerrar este aspecto de la formación. Dice, no es extraño, por ello, que en el dinamismo del Concilio Vaticano II, que el Papa Pablo VI consideraba como el gran catecismo de los tiempos modernos, la catequesis de la Iglesia haya traído de nuevo la atención el Directorio General de la Catequesis de 1971, las sesiones del Sínodo de Obispos consagradas a los evangelios, a la evangelización en 1974 y a la catequesis tradental de 1979, dando testimonio de ello. La sesión extraordinaria del Sínodo de los Obispos en 1985 pidió que sea redactado un catecismo o compendio de toda la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral. El Santo Padre Juan Pablo II hizo suyo este deseo emitiendo por el Sínodo de los Obispos, reconociendo que responde totalmente a una verdadera necesidad de la Iglesia Universal y de las iglesias particulares. El 7 de diciembre, lo dijo en el discurso de clausura del Sínodo en la Asamblea del 7 de diciembre de 1985. El Papa dispuso todo lo necesario para que se realizara la petición de los padres sinodales, ya que tenemos este gran don. Es más, en vida de Juan Pablo II, estaba en su vida terrena, se pidió algo más, que también se le encomendó al cardenal Ratzinger en ese momento, que fue uno de los redactores de este catecismo, y después se le pidió que hiciera algo más, que aún este catecismo lo consideraban muy denso, y que para las personas que estaban iniciando, los más jóvenes, se hiciera. Y se hizo dos elementos interesantes. Se hizo el famoso Yucat, o un catecismo supuestamente enfocado para los jóvenes, pero te hizo algo espectacular. Se hizo el compendio del catecismo de la Iglesia Católica. El cardenal Ratzinger en ese momento decía que sea el resumen de un resumen, porque el catecismo es un resumen de la doctrina católica. Y efectivamente se hizo un resumen del resumen, donde se usó la metodología de preguntas y respuestas para que fuera más amigable, donde las personas que incluso ven en este catecismo algo pesado, pudieran a través del compendio poder tener un acceso primario, inicial, a los contenidos de la fe. Así que sí, hermanos, importante para nosotros es saber de que estos contenidos de la fe son importantes en su transmisión. Nosotros efectivamente queremos y hacemos este programa con el propósito fundamental de que usted que está conmigo en este momento y que está compartiendo, yo sé que para muchos de ustedes a esta hora esto es tarde, es complicado y todo lo demás. Sin embargo, hacemos el esfuerzo, no solo para que a través de esta transmisión en vivo, que le agradecemos a todos los que están conectados, sino también porque esto queda grabado para que en los momentos que queden grabados, usted tenga acceso a un comentario y se entusiasme a leer el catecismo. Lo que nosotros queremos
es que usted se entusiasme a conocer la fe, a leer la Biblia, a leer el catecismo, a conocer la fe, para que podamos crecer. Y no solo nosotros, sino que una vez le dijo Jesús a Pedro, ¿no? Que dice, Dios ha pedido permiso para trillarte como el trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no fallezca. Y una vez tú convertido, confirma a tus hermanos. Entonces, algo parecido nos toca a nosotros. Una vez nosotros nos formemos con la Biblia, con los contenidos del catecismo, una vez nosotros ya convertidos, confirmemos a nuestros hermanos, ayudemos a otros hermanos a confirmar la fe. Solamente como una anécdota final, recuerdo que muchas veces tenemos que tener paciencia, tenemos que tener perseverancia en estas cosas. Recuerdo que hace poco, casualmente el día de ayer, me tocó dar una catequesis y había un tema que es típico, que es en la catequesis se hablaba del celibato sacerdotal y estaba hablando también de no decirle por qué no está prohibido, por qué no es pecado decirle padre a los sacerdotes. Para muchos de ustedes posiblemente ese tema sea básico, no tiene nada del otro mundo. Sin embargo, y yo les puedo decir que no sé cuántas veces ya yo lo he dado en toda mi vida y muchas veces uno puede caer en, oye, ¿puedo volver a repetir? Bueno, sí hay que repetirlo porque no es para nosotros, ni para el que sabe, sino es precisamente para el que está en un momento de confusión. Recuerdo que una de las cosas que el Señor nos obsequia muchas veces para darnos un poco de alegría es que después de la formación, una persona nos dijo, porque era una formación igual que esta virtual, se acercó y nos dio las gracias, porque estaba pasando muchas dificultades, porque estaba en una reunión donde había católicos. Dice, me dijo, era una reunión donde había matrimonios católicos y estábamos reunidos ahí en un asunto de fe. ¿Y qué pasó? Me agarraron a mí, que yo era el que consideraban que era el de más experiencia, y empezaron a cuestionarme citándome textos bíblicos, diciendo que nosotros contradecíamos la Biblia llamando padre a los sacerdotes. Y se sintió agobiado, se sintió golpeado, un hombre bueno, un hombre que está tratando de servir a Dios, pero que le faltaba formación. Este hombre recibió un respiro, un aire, un gozo de poder descubrir algo que no sabía, algo que lo tenía atormentado, porque mientras no se sabe la respuesta, muchas veces estamos atormentados. Y también tiene la posibilidad de ayudar a estos hermanos, no para entrar en discusión ni para humillarlos, sino para ayudarlos y explicarles lo mismo que él recibió y que ellos puedan acercarse un poco más a la iglesia, que tal vez, quién sabe por qué razones tienen estas barreras. Entonces sí, es un trabajo que no es un trabajo glamoroso, no es un trabajo de multitudes, no es un trabajo de aplausos ni de reconocimiento. Es un trabajo como le gusta al Señor, callado, silencioso, sin mucho reconocimiento, sin mucho aplauso, sin mucha fanfarria, simplemente hacer lo que teníamos que hacer, ¿no? Siervo inútiles somos. Hacer lo que teníamos que hacer, el Señor hace el resto. Colaborar con nuestros hermanos para que lo poco que uno sabe se lo transmite, y si de algo le ayuda, bendito sea Dios. Si ya lo sabía, bendito sea Dios, entonces usted ayude a otros que saben menos que usted para que pueda contribuir. Bueno, ha sido un verdadero privilegio, hermano, ya se nos acabó el tiempo de este programa, estar con ustedes aquí en este tema de catequesis, este tema de la catequesis en el programa El Tesoro Escondido. Le agradecemos a todos nuestros hermanos de El Rincón de Apologética y las páginas hermanas que nos permiten la oportunidad de estar aquí transmitiendo desde Panamá para todos ustedes. Y claro, le damos las gracias a todos los que han estado conectados con nosotros y a todos los que nos han escrito los comentarios y que nos han acompañado durante esta transmisión. No queda más que sino que, si Dios lo permite, nos vemos el próximo miércoles a esta misma hora, si Dios nos da vida y permite estar aquí en esta vida terrena. Nos encontraremos nuevamente y seguiremos comentando el catecismo de la Iglesia Católica. Estuvo con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Que el Señor los bendiga a todos. Hasta pronto.